Hablemos de la Pascua esta noche. Muy bien. Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media era el lavado de pies. El lavado de pies se verificaba el Jueves Santo y se celebraba hasta hace no mucho tiempo. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era signo de hospitalidad y debían removerse los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, sí, había numerosos albergues y hospitales para peregrinos. Un recuerdo de todo eso se puede encontrar en el Camino de Compostela. El Camino de Santiago. Claro. En ellos, en estos albergues, hospitales, refugios, estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. Y el origen de este lavado se remonta al propio Cristo, que en la última cena lavó los pies de sus amigos. La costumbre llegó a Francia recién en tiempos de los Borbones. Allá en 1643, Luis XIII obligó a quien sería luego Luis XIV, que tenía 4 años, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa dispuesta en el estrado, y el pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol debió ser llevado a la fuerza, pues se negaba, asegurando que aquellos pies apestaban. Los reyes franceses, a decir verdad, no la pasaban muy bien en Pascuas. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas. La escrófula es una hinchazón de los ganglios linfáticos y, según la creencia popular, el rey de Francia tenía el privilegio de curar a los individuos atacados de esa enfermedad terrible simplemente por imposición de manos. El rey de Francia te tocaba y te curabas. El secreto para la curación se transmitía en última instancia en el momento en que un rey agonizaba y entonces comunicaba al sucesor el secreto al oído. Así como el mal de ojo uno puede aprender a curarlo en el día de Navidad. De Nochebuena. Nochebuena, más exactamente, porque ahí te dicen las palabras que hay que pronunciar para el ritual. Solo ese día te pueden enseñar. Ya que si te enseñan otro día, el procedimiento no da ningún resultado, o incluso empeora el enfermo, si todo esto es científico, evidentemente. El rey debía colocarse frente al enfermo de escrófulas y decía: el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba, lo secaba con una toalla. Y se dice que en cierto Viernes Santo Luis XIV tocó a unos 1800 escrofulosos. Muchos, demasiado, ¿no? Bueno, pero de todas las costumbres pascuales, ¿qué tal, Pascual? La más popular fue, disculpen ustedes, la de los huevos. Sí. El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. Bueno, en algunas cosmogonías, recuerdo la cosmogonía china, en fin, pero en muchos casos el huevo representaba al mundo mismo, como decía Plutarco, que creían los fenicios. No es que lo dijeran los fenicios. Plutarco decía que los fenicios creían que el huevo representaba el mundo. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. ¡Qué maravilla, verdaderamente! Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para purificarse. También servían huevos en los banquetes fúnebres porque de ese modo se purificaba el alma de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la Cuaresma, con una rigidez propia de los primeros años, ¿no? De los que creían en serio, sí. Estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de ellos, y entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir los huevos
el sábado santo. ¿Usted nunca se hizo bendecir los huevos un sábado santo? Sábado santo no Porque, recuerdo. ¿qué pasa? Si la gente no comía huevos durante un tiempo más o menos prolongado, se iban juntando los huevos no comidos, porque la gallina no es muy, Pone. No es muy católica, no. no es católica, no podés imponer un plazo sin que... Las gallinas ponen y ponen... Hay un dicho, menos católica que las gallinas. El Papa Francisco. Sí. Bueno, llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente una gran cantidad de huevos. Estos huevos son para usted Esto y para estos sí. es para usted. Sí, lo sé. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los primeros estudiantes de la Sorbonne organizaron la procesión de los huevos, se llama, discúlpeme. Los alumnos, los heladores y otros muchachones se reunían en las plazas públicas, iban a las iglesias para cantar. Luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados. Nadie se negaba a darlos. Y entonces todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas chicas nobles se hacían llevar los huevos por perros. Mira vos. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. Al grito de un huevo no se le niega a nadie. Hay que poner un poco más, le decía. Pero bueno, la mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. Ahora bien, durante el tiempo de la Cuaresma no se podía comer huevos, pero tampoco venderlos. Y para conservarlos, a falta de heladera, se los cocía. Claro. Hacían huevos duros. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Soignan, comerciante establecido en la bajada de Pommé, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Esta nueva incursión tuvo muchísimo éxito. Somniat contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey Sol, Luis XIV, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Muchos pintores célebres como Watteau, Lancret y Boucher llegaron a realizar en los huevos verdaderas obras de arte. Impresiona la pirámide, ¿no? Porque es un... Digo, es muy difícil acomodar los huevos de esa manera. Vamos. En el Museo Lambiné, ahí en Versalles, ¿no? Se encuentran 2 huevos todavía. Sí. Aquí están, miren. No, estos no. Que se consideran una maravilla, que fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. ¡Salud! Turros de Balvanera. Eso termina en cualquier cosa, señor. En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascuas a las muchachas para llevarlas junto a las fuentes. Y allí, jugueteando, le pedían como contribución pascual un huevo y un beso. Ajá. Ojo por ojo. Sigan adelante. Claro. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso. Así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no. Una de dos. Un problema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el 1 de abril. Está bien. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el 1 de enero, basta del 1 de abril. Sin embargo, el clero había tenido suerte en sus prédicas y durante algún tiempo el año nuevo varió en algunas regiones. Esta indecisión dio lugar también a un problema de corte económico, pues la gente acostumbrada a hacerse regalos en épocas de fiestas no podía hacer regalos 2 veces al año. Bueno, éramos pobres. Con el tiempo la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Ajá. Bueno, el día de los tontos. El día de los abril, tontos, claro. Exactamente. Destronado el falso año nuevo del 1 de abril, se caracterizó por la entrega de regalos simbólicos o bromas. Y voy a contar una broma de inocente, pero que es del 1 de abril, el día del tonto. Los protagonistas de la broma fueron el marqués de Gramont
y el conde de Toulouse, hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, quizás su principal amante. Era la noche del 31 de marzo y mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a su habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Y las reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicos. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. Claro. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Sí. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y cuando terminó escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás la ropa. Bueno, un saludo para el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, ¿no? Y a todos los que lavan pies ajenos, que es una muestra de humildad. Sí. Pero bueno. ¿A quién quiere dedicarlo usted, Jorge? Estaba pensando, Alejandro, que hay un barrio de Madrid que se llama Lavapiés. Lavapiés, donde hemos claro, pasado momentos. Voy muy a hacerte agradables. emperatriz de Lavapiés. Lavapiés, ahí está. Y son los primeros amigos en los que pensaba. Pero pensaba que Pascua, Passover, tiene que ver justamente con un cruce, con una travesía, con dejar un lugar y pasar a otro que inaugura una nueva época. Y esto debería explicarnos el sentido que debería tener la Pascua, ¿no? Una vez que ha pasado este asunto del recuerdo de la última cena, a tal punto que se duplican las cosas, las dádivas. Por ejemplo, en la antigua Rusia, el saludo pascual consistía en que aquello que empezaba por un beso, si fueran parientes, obispos, varones, cerdos, todos contra todos, se daban un beso en cada mejilla y uno en los labios. Y había quienes no se detenían. Y esto ya era el comienzo de la Pascua. Suélteme, Barton. Sí. Estaba pensando que este asunto del poder, algunos se lo tomaron en serio. Todos saben qué pasó con el huevo de la serpiente, cuando allí se empezó a cultivar y después ganaron las elecciones, año 1933. Pero el huevo, no solamente del lado de los buenos de nosotros, está bien reputado, porque para las sectas demoníacas, el huevo, cada huevo, es el recipiente de un alma. Si no, basta ver El ángel caído con Robert De Niro, cómo se clava un huevo atrás de otro y van desapareciendo los personajes. Y esto es importante. Si a uno le comen el huevo donde tiene depositada el alma, perdió para siempre y está poseído. Estaba pensando en gente que no necesitó cocer los huevos, en un sentido naturalmente culinario. Con C. Claro, a ver, no vayan a pensar mal, que fue Cristóbal Colón, por ejemplo. Y el nuestro amigo Gulliver, ¿no? Lemuel Gulliver, también descubrió por qué a los huevos hay que partirlos de un solo lado, señorita, para que no piensen más. Nosotros compartimos un problema con los huevos, si me permite, pero con esos que vienen envueltos, que son unos huevos con cosas adentro, que a usted siempre le tocaba un muñeco y a mí me tocaban los trenes eléctricos. Usted juntaba con mucha seriedad. No sabe las satisfacciones que me dio en la temporada de verano del 94. Sí, fueron nuestras primeras conversaciones, fueron de ese orden. ¿Qué te tocó en el huevo Kinder que has comprado hoy? Y nos maravillamos de que usted tenía mucha mejor suerte que yo, Sí. que siempre recibía obsequios menesterosos. Un peine. No, nada, ni siquiera una bolita, una cosita, confites. Claro. Y él no, sacaba triciclos. Un escalete. Y yo respondía, el rey te toca, Dios te cura. Claro. Es una de esas maneras. No, y el último que quería mencionar, como dedicando de esta historia, es nuestro amigo Fabergé, que supo hacer de algo tan natural como un huevo obras de arte carísimas. Claro, que se los encajaba justamente a los emperadores de Rusia. Exactamente. Sí. Y finalmente, el asunto en realidad de los Yo huevos... siempre le digo equivocadamente Fabregat. Pero bueno, que también está con, a cargo de nuestra Son unos huevos muy artísticos que preparaba este hombre y es muy interesante conseguir. En la red debe haber Sí, que llenan además dibujos con y mecanismos grabados y como fotos. cajas de música y cosas por el estilo y tesoros exquisitas, impresionantes. Pero en realidad, la verdad de los huevos, la realidad de los huevos que empiezan, el chocolate es un estimulante, un afrodisíaco que todos conocemos. Ah, sí. Es aquello que permite Yo la verdad soportar... me como un milquíbar Sí, y me tienen que agarrar entre cuatro. No, señor.
es que los huevos de chocolate de la Pascua son la preparación para que después de que pase el momento del recogimiento, empiece otro momento, más o menos semejante, que es el momento aquel donde desaparecen todas las convenciones sociales, porque el final de la Pascua implica revelar aquello que verdaderamente somos. En realidad no somos como parecemos adentro del huevo, aquel originario, casi personas contenidas y que pueden hacerse el bien unos a otros, sino que en realidad consistimos en aquellos que de pronto, una buena noche, pueden compartir el pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 realeas. Por eso lo que más nos gusta de los huevos y de la Pascua es lo que viene después, es decir, la fiesta. Y Fiesta es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de nuestro amigo Joan Manuel Serrat.